monólogo, antes de saludarles, quisiera empezar, porque luego se nos va el tiempo, pero sí quisiera que hablemos con respecto a lo que sucedió en el Estado de México y que marca una etapa importante que no habíamos visto en esa dimensión, pero quisiera que lo pusiéramos en su contexto y que pudiéramos ilustrarlo. Esto que sucedió en el Estado de México es un asunto que mediáticamente se utiliza como algo inédito, como una nueva manera de más terror, ¿no? En el sentido de que como hay un abandono, de acuerdo a estas narrativas, del Estado, de la Cuarta Transformación federal y ahora también local con Delfina Gómez, pues los pobladores tienen que tomar las armas y tienen que hacer justicia por sus propias manos, ¿no? Lo que deriva en este tipo de enfrentamientos como la que vimos en los recientes días y que causan la muerte pues de presuntos delincuentes, pero también de pobladores que combaten en este caso y específicamente en este caso que combatieron el delito de la extorsión. Delito que, por cierto, es uno de los que cuando Calderón empieza esta guerra de exterminio en el 2006, empieza a hacer una cartera de distintos actos delincuenciales que fueron empezando a tomar fuerza cada vez más y que se utilizaba o que se utiliza en cierta medida para garantizar que esos lugares que son pugnas y que son territorios peleados, porque la guerra de exterminio tenía varias etapas, entre ellas esta de los territorios, y en ese sentido, pues, el que tú cobres piso en una localidad garantiza a ese grupo delincuencial dejar una marca. Es como los perros. Usted los saca a pasear, seguramente usted tiene, y lo que van haciendo es marcar territorio, ¿no? Porque los animales, por instinto, tienen un asunto de justamente los territorios, marcar su territorio. Eso es la extorsión. Es una ilustración. Lo que hacen las células del crimen organizado es marcar territorios. ¿Y cómo lo marcan? Pues cobrando piso. Como son territorios que Calderón les fue entregando a partir de esta guerra de exterminio, les fue entregando a diferentes grupos delincuenciales, ellos garantizaban que esos eran sus territorios para dejárselo claro a la población, pero también para dejárselo en claro a otras minicélulas o a otras células de igual tamaño que disputaban esos territorios. Entonces tenía dos sentidos. Por un lado, el que con eso se marcaba un territorio de que eso era lo que les pertenecía y que desde el Estado con Calderón se les fue entregando a diferentes cárteles de la droga. Y por otro lado, pues también era un mensaje a los contrarios, a los grupos delincuenciales contrarios, de que esos espacios, esos negocios, esos lugares de territorio en donde había comercio formal e informal, pues eran territorio de ellos. Porque en esencia, lo que hace Calderón con la guerra de exterminio es entregar nuestro territorio. Fíjense, Calderón entrega nuestro territorio como ni Salinas lo hizo a las mineras, que ya he hablado aquí de esto, ¿no? Enajena una cantidad totalmente monstruosa de suelo patrio. Se los entrega a las empresas extranjeras, sobre todo canadienses, para la cuestión de la minería. Es decir, nuestro territorio está enajenado por empresas extranjeras, sobre todo las canadienses, ¿no? Y por otro lado, también entrega nuestro territorio a las células del crimen organizado, en donde no solamente, porque recuerden que Calderón entra al negocio del crimen organizado, es el primer presidente que abiertamente entra al negocio y el beneficio directo económico del negocio de la industria económica que significa el narcotráfico y el crimen organizado. Y a partir de ese momento, no solamente entrega nuestro territorio a la cuestión de la droga, a la cuestión de la siembra, fabricación y, por supuesto, transportación de la droga, sobre todo al primer consumidor de droga del mundo, que es Estados Unidos. No solamente eso, sino que además las células del crimen organizado empiezan también, muchas de ellas, como eran en cuestión de transportación, fabricación, cultivo de droga, estaban ya amparados por el gobierno de Felipe Calderón, porque a unas células del crimen les garantiza el libre tránsito, el que pudieran fabricar, el que pudieran sembrar, el que pudieran transportar la droga, y a otros los combate y utiliza al cártel de Sinaloa
justamente para asesinar y exterminar a los grupos contrarios, ¿no? En ese sentido, muchas de estas células del crimen organizado, al ver que el ejército, que la Policía Federal de García Luna estaban abiertamente apoyando a un cártel de la droga, entonces empieza a diversificar la cartera delincuencial. Empiezan a decir, bueno, si ya el Estado no me deja transportar, no me deja fabricar, no me deja sembrar mi droga, entonces lo que voy a hacer es, pues, extorsionar, es secuestrar y una serie de muchísimos delitos, que no eran delitos, que si revisamos las estadísticas hasta antes del 2000, y digo antes del 2000 porque recordemos que García Luna tenía o empezó desde el priismo, pero muy protagónicamente en lugares estratégicos que permitían el negocio de la droga en nuestro país desde los gobiernos panistas. Entonces, a partir de 2000 empezamos a ver una alza en diferentes delitos que no eran delitos que tuvieran un impacto en el país hasta antes de la llegada del panismo, y empiezan a crecer todos estos delitos. Entonces, estamos viendo ese contexto con todo lo que esto significa, ¿no? Porque estamos dejando en claro que la responsabilidad de todo lo que está sucediendo en estos momentos en el país sigue siendo una guerra de exterminio, que para efectos prácticos y para efectos reales, pues una guerra la declaras en una cuestión de segundos. Pero parar la guerra lleva incluso décadas. Estamos hablando de mucho tiempo. Para parar una guerra con estas magnitudes, en donde se entrelazan autoridades municipales, estatales, federales, poder judicial, jueces, ministerios públicos, me estoy dando a entender todo lo enraizado que está el negocio del crimen organizado a partir de los gobiernos panistas y específicamente del de Calderón. Para cambiar toda esa estructura y cambiar toda esa lógica, pues se necesita mucho tiempo, se necesita muchísimos años. Por eso es importante decir y seguir diciendo y seguir defendiendo la estrategia de seguridad, la estrategia de pacificación del país, porque con todo y estos elementos de los que estoy hablando, tenemos cifras muy esperanzadoras. Pero a ver, centrémonos en esta parte del Estado de México. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? La extorsión se ocupa como una cuestión de alternancia al negocio de la droga, que en el momento que entró Calderón lo acaparaban cárteles de la droga, específicamente el cártel de Sinaloa, pero otros también, porque acuérdense que los cárteles de la droga, los más dominantes, tienen células locales en diferentes partes de la República o en distintos territorios que ayudan a la hegemonía o a la dominancia de estos cárteles de la droga. Entonces, cuando estos otros en el gobierno de Calderón empezaron a ver que pues había de alguna forma ya difícil o dificultad para transitar, para distribuir la droga, pues entonces lo que ellos hacían era pues diversificar. Entonces, ¿cuál era la alternativa? Pues el secuestro, la extorsión y el cobro de piso y otros delitos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es un punto de por qué hay extorsión y por qué hay cobro de piso y por qué hay todo esto. Lo otro es el marcaje, ¿no? Lo que decía al principio, el marcaje del territorio. Este territorio es mío, porque si el presidente de la República es el líder delincuencial y yo soy parte de ese crimen organizado y tengo el dominio en ciertas partes del país, esas partes del país me pertenecen. Hay una cultura que empezó a surgir a partir de Calderón de pertenencia de territorio por parte del crimen organizado. Antes, el crimen organizado tenía unos lineamientos y unas condiciones que en ese momento el priismo logró hacer para que existiera, por supuesto, el narco, para que existiera cárteles a los que no se les tocaba, pero había una buena limitación de las fronteras, ¿no? Este cártel operaba aquí, acá y de otro lado. Entonces, había como una disciplina. Con Calderón sucede completamente lo contrario. De esa disciplina de delinear cuáles eran los límites geográficos, territoriales de las células del crimen organizado, a un descontrol completo, porque lo que hace Calderón es que utiliza a un cártel de la droga para exterminar al contrario
o a los contrarios, porque el negocio y el trato estaba con este grupo delincuencial. Entonces, habiendo dicho esto y sabiendo que el cobro de piso, las extorsiones, todo esto tienen un sentido de alternativa delincuencial de cárteles contrarios al que protegió Calderón en su momento, y por otro lado del marcaje del territorio por esta cultura es un asunto de me voy a apropiar de este territorio. Y en cierto sentido, en algún momento tenía valor lo que estoy diciendo, porque imagínense cómo no iban a decir que eran sus territorios si los jueces, los ministerios públicos, las policías locales, las policías estatales y en algún momento ciertos retenes del ejército estaban al servicio de esos cárteles de la droga, a esos grupos delincuenciales. Entonces empezó a haber un asunto muy grave, que creo que es una de las cosas más graves y de las que va a tardar mucho más tiempo en que se solucione, esta cultura de pertenencia de territorios por parte del crimen organizado, que tenía una lógica, además, me parece a mí muy evidente y hasta en cierto sentido no podría haber sido de otra forma. Si el presidente es el líder delincuencial, este es mi territorio. Pues por supuesto, si el que está hasta la más grande autoridad del país es una persona que se beneficia y es parte del crimen organizado, pues desde luego que nosotros vamos a poder operar a nuestras anchas como los reyes, los amos, los señores de estos territorios, ¿no? Pero además, acuérdense que no solamente cuando hablo de que tenían a su mando jueces, policías municipales, ministerios públicos, bueno, todo eso en Ayotzinapa queda muy al descubierto, ¿no? Desde los ministerios públicos hasta los jueces, hasta los juzgados, las policías municipales, locales, todas, pues estaban al servicio no de los comandantes que tenían autoridad en las policías, sino que servían a los diferentes células del crimen organizado que en la noche de Iguala operaron para la desaparición de los 43. Cuando estamos haciendo esta radiografía, no estamos hablando al tanteo, estamos hablando con el conocimiento de la causa y con el conocimiento de la información que tenemos y que está totalmente documentada y totalmente probada. Esta cuestión cultural de la pertenencia va a ser de las cosas más complicadas que está empezando, porque cuando dicen que la estrategia de López Obrador no funciona, no están entendiendo que hay una cultura de pertenencia de territorio por parte del crimen organizado, porque evidentemente tenían en sus manos todo. Cuando llega la transformación, pues se rompe toda esta convivencia, se rompe toda esta línea de conexión del negocio, y entonces les empiezas a quitar, en principio, la posibilidad de hacer un trato con lo federal. Puedes hacer un trato con el municipio e incluso con el estado en cierta forma, pero no es lo mismo que hacer un trato con lo federal, porque recuérdense que lo federal es el que controla las carreteras, que son en donde hay el tránsito, en donde los maleantes, los del crimen organizado, pues transitan. Entonces, puedes tener un trato local, a nivel local, pero cuando te rompen desde arriba el trato del negocio, se te va a dificultar mucho más todo lo que haces. Este sexenio tiene el récord de desmantelamiento de laboratorios clandestinos de droga sintética. Estos laboratorios nunca los vieron los policías federales y el ejército en tiempos de Calderón y en tiempos de Peña Nieto, porque era parte del negocio. Imagínense, ahora que se rompe, hay un rompimiento. Por eso cuando yo hablo de que les arrebatamos el país, estoy hablando en sentido estricto, algo literal. Les arrebatamos al país. Se rompe la complicidad, se rompe la convivencia, se rompe el trato, y entonces estos empiezan a sacar espuma por la boca, literal. Entonces llega esta parte de una vez que explicamos el contexto, vamos a pasar a una información. Me parece que es muy importante. Miren, vamos a ir en esta semana hablando de un cálculo. Vamos a hacer un atrevimiento de un cálculo del dinero que pudo haber ganado los calderonistas con el negocio del crimen organizado. Hay un aproximado ya que mañana les voy a presentar con respecto a las cifras, basado periodísticamente con lo que he podido recabar de las declaraciones de García Luna, del juicio en Nueva York con respecto a García Luna, y de ahí vamos a hacer algunas. Acuérdense que lo que estamos aquí haciendo son
hipótesis en muchos sentidos, pero muy basadas siempre con información muy concreta, muy certera periodística, ¿sí? Y como siempre se los digo, y como siempre se los voy a decir, es una propuesta. Cuando yo hago un análisis, hago propuesta de análisis. No estoy diciendo que lo que estoy diciendo tenga que ser la verdad, que es la que es parte de nuestra diferencia entre otros colegas que quieren o pretenden hablar desde plataformas de influencia con una autoridad de conocimiento que a veces pues cae en el egocentrismo y cae en la exageración, y por el otro lado a los que humildemente con base a datos, acontecimientos periodísticos, información que tenemos, podemos hacer un planteamiento. Mañana iré haciendo esta semana un planteamiento de esto y les voy a hablar el grado de impunidad que se alcanza en el sexenio de Calderón con respecto a la guerra, que con el pretexto de ser una guerra contra el narco, pues esto supone que una guerra contra el narco tiene detenidos y tiene personas que actualmente están pues purgando su condena por ser parte de los malos, ¿no? Porque con Calderón fue los que morían eran los malos, los que vivían eran los buenos. Y en ese sentido, vamos también a hacer esta semana vamos a meternos en las cifras. ¿Cuántos? Usted se ha preguntado cuántos de los que nos presumieron con Calderón y Peña Nieto que agarraron sobre texto o a nombre de la guerra contra el narco siguen estando en prisión. Usted se va a ir para atrás de las cifras ya oficiales que se tienen con respecto a estos temas. Vamos a ir escudriñando esto.